galaxias, diferentes planetas, cada vez que el capitán Kirk y su tripulación llegaban a un nuevo planeta, a una nueva civilización, se hacía mucho énfasis en que lo más importante era respetar la primera directriz. ¿Cuál es la primera directriz? Se preguntarán los que no vieron la serie. La primera directriz es que no se debe interferir con la evolución de ningún planeta y civilización. Era la regla más importante. ¿Y de dónde sale esta regla? Esta idea viene de una creencia que fue muy popular hace mucho tiempo atrás, o quizá no tanto tiempo atrás, y es que toda la existencia está evolucionando inevitablemente a una cada vez mejor forma de vida. Así que la primera directriz era que no se podía intervenir en ese progreso, ¿ya? Ahora, esta idea no nació de los guionistas y los productores de la serie. Esta idea, este pensamiento, es una filosofía que duró alrededor de un siglo, especialmente a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX. En esta misma época se llevaron a cabo las grandes exposiciones universales de París, de Chicago, de San Luis, donde el mundo entero se reunía como el Congreso Futuro ahora y presentaban los grandes avances de la ciencia, las grandes invenciones con una revolución industrial en expansión y un máximo optimismo del progreso humano. Y es realmente doloroso y bochornoso leer lo que los escritores, los filósofos, los poetas, los científicos de esta época escribieron acerca de la inevitabilidad del progreso humano. Herbert George Wells, uno de los más reconocidos escritores británicos del siglo XX, para muchos el padre de la ciencia ficción, el que escribió La máquina del tiempo, La guerra de los mundos. Este autor dijo en esta época, en su libro Una utopía moderna, en 1905, ¿podemos dudar de que nuestra raza pronto realizará nuestras más audaces imaginaciones? ¿Que alcanzará la unidad y la paz? ¿Que nuestros hijos vivirán un mundo hecho más espléndido y hermoso? ¿Que en ese mundo habrá una mayor nobleza de pensamiento, una vida más rica y plena, una humanidad más sabia y más feliz? ¿Que las luchas, las miserias y las ignorancias que ahora nos afligen serán cosas del pasado, superadas por el conocimiento, la disciplina y la cooperación de toda la especie humana? Muy optimista respecto al futuro. Esto fue en 1905. 40 años más tarde, el mismo autor escribe: el Homo sapiens, como se ha complacido en llamarse a sí mismo, está agotado. Su depravación ha estado a punto de quebrantar mi espíritu. El optimismo ya no es el mismo, parece. ¿Qué fue lo que pasó entre medio? ¿Qué fue lo que pasó entre 1905 y 1945 que hizo que este autor perdiera total optimismo sobre la raza humana? Las guerras mundiales. Y con esto nació una ola de pensamiento pesimista sobre el mundo que hasta el día de hoy nos afecta. Porque siempre estamos pensando que alguien nos quiere perjudicar, por no decir otra cosa. Los ricos, los políticos, los médicos solo trabajan por la plata, los pastores solo viven por los diezmos y por la ofrenda. Todas las teorías conspiranoicas sobre sociedades secretas que controlan el mundo y que hacen atrocidades ya no son locuras, sino que son plausibles. O sea, ahora lo peor de las sospechas sobre un asunto ya no es impensable, es realmente plausible. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué ahora, si pensamos en lo peor que puede hacer un ser humano, nos parece que es posible que ocurra? Porque con las guerras mundiales el mundo pudo ver de lo que era capaz la maldad humana. Especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Así que todo lo malo que se nos ocurra, ahora es posible que pase, porque el humano es capaz de eso. Hemos visto pruebas de lo que puede llegar a ser la maldad humana. ¿Y cómo pensaba el mundo antes de esto? ¿Qué pensaba el mundo acerca de esto antes de las guerras mundiales? Por muchos siglos el mundo occidental había estado fundado y construido en una visión cristiana, que el mundo era efectivamente un lugar difícil con muchos problemas, pero que existía una palabra que tenía autoridad, la Biblia, que existía un Dios sobrenatural que vive en un reino llamado el reino de Dios, y que la conversión y el evangelismo podían hacer que el reino de Dios o el reino de los cielos llegase a nuestra tierra, pudiese establecerse y cambiar realidades. Eso es lo que venía pensando el mundo occidental antes de las guerras mundiales, antes del siglo XVI y XVII.
Excepto que justo en esta época, en el siglo XVII, XVIII más o menos, nació un movimiento llamado la Ilustración, que pensaba que el ser humano, mediante el uso de su propia razón, podía superar todos los obstáculos y llegar al culmen, al apogeo de todas las formas de vida. La Ilustración era una visión particular de la humanidad que era sumamente optimista. Y veía el cristianismo y decía, esto del pecado lo único que hace es bajarnos la autoestima. Todo esto de la autoridad de la Biblia lo único que hace es frenar nuestro progreso, es destruir nuestra creatividad. Educación, avances científicos. Sabemos qué clase de mundo queremos y lo vamos a obtener. Eso fue lo que decía la Ilustración. ¿Y qué fue lo que pasó? Destruimos el mundo. Ahora, el cristianismo, hermanos, no es ni un optimismo vacío ni un pesimismo oscuro, porque no mira los ideales como lo miran los optimistas, ni tampoco mira la realidad oscura de la forma en que la miran los pesimistas, sino que el cristianismo mira a Jesucristo. ¿Y qué es Jesucristo? Jesucristo es el ideal que se volvió real. Jesucristo es quien rompió esta barrera, esta muralla que nos separaba lo ideal de lo que es realmente posible. En otras palabras, Jesucristo, nuestro más glorioso capitán, abrió una grieta en un mundo cruel e invitaba a los hombres a seguirle. Y cuando los hombres le siguen, cuando conocemos que Él es nuestro Salvador, su poder viene a nuestras vidas y las cambia, y nos damos cuenta que ahora nosotros mismos nos hemos convertido en el poder que Dios ha inyectado en el mundo para transformarlo. Y de eso, precisamente, es de lo que se trata este pasaje. Lo que enseña es principalmente tres cosas. Primero, que el mundo necesita sal y luz. El mundo está sujeto, como está, a decadencia, y la sal es un preservante. Así que eso es lo primero. Segundo, hay sal y luz fuera del mundo que puede salvarlo. Y tercero, que si nos unimos finalmente a Cristo, nosotros mismos nos podemos convertir en esa sal y en esa luz. Y hermanos, a menos que no aceptemos esta verdad que aparece en estos versículos del 13 al 16, vamos a estar como en una montaña rusa, subiendo y bajando entre el optimismo y el pesimismo de este mundo durante toda nuestra vida. A menos que abracemos esta verdad, a menos que nos aferremos a lo que Jesús dice acerca de nosotros y de lo que quiere que nosotros seamos. Así que tres cosas. Primero, que el mundo está en decadencia. Segundo, existe la sal y la sal y la luz fuera del mundo. Y tercero, si nos unimos a Cristo, nosotros somos sal y luz. Así que, primero, hermanos, antes de que se inventaran los refrigeradores, mucho antes, en Egipto antiguo, 3000 años antes de Cristo, desde esa época hay registro de que se utilizaba ya la sal como un preservante natural. La única forma de evitar que las cosas se echaran a perder era ponerles un montón de sal. Y la luz tiene un efecto similar. La luz también previene el deterioro, pero otro tipo de deterioro. ¿Ya? Recordemos que en esta época, en la época de Jesús, no existía electricidad. Cuando Jesús habla de una lámpara, no es una lámpara de esa, no es una linterna, es una lámpara de barro, con una mecha, con aceite. Y en la época de Jesús las noches quedaban prácticamente totalmente apagadas. Nosotros no conocemos mucho de eso, por lo menos los de ciudad. Quizás los del campo sabemos un poquito más cómo son las noches realmente oscuras. Pero imaginémonos, hermanos, una noche realmente oscura, en oscuridad absoluta. ¿Ya? Estoy hablando no de oscuridad de la luna bajo el cielo estrellado, estoy hablando de cuando uno pone la mano al frente y no es capaz de ver su propia mano. Oscuridad absoluta. Es muy interesante lo que le provocaría físicamente y psicológicamente a una persona que está sumida en oscuridad absoluta. Al principio, quizá durante la primera hora, los resultados pueden ser incluso beneficiosos. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el ser humano se somete a una oscuridad absoluta? Primero, en la primera hora, no pasarían muchas cosas. Los ojos se empezarían a acostumbrar a la falta de estimulación visual, puede aumentar y beneficiar la imaginación e incluso puede producir una sensación de relajo. Pero si en vez de una hora fuesen varias horas, varios días, semanas, los resultados son diferentes. Se rompe el reloj biológico, comienzan las alucinaciones visuales, auditivas, acompañadas de una desorientación profunda, angustia, ansiedad, irritabilidad, sensación de vértigo, estrés psicológico y hasta deterioro cognitivo. Lo que dice Jesús cuando dice que el mundo necesita luz, es que el mundo está sumido en una oscuridad
absoluta que provoca todas estas cosas. Angustia, ansiedad, vértigo, desorientación profunda. Hermanos, todas las cosas se descomponen. Todo se echa a perder, todo perece. Nosotros mismos somos prueba de eso. Cada día cuesta más agacharse, cada día cuesta más arrodillarse. Ni hablar de ponerse de pie de nuevo. Creo que ya contesto una vez, pero una vez en la U una profe de microbiología nos preguntó ¿cuál es la diferencia entre un animal muerto y nosotros? Nosotros nos estamos pudriendo más lento. Todo decae, hermanos. La decadencia es inevitable y toma un gran esfuerzo evitar esa decadencia. Pero es inevitable. Eventualmente todas nuestras moléculas se van a separar y va a ocurrir con todas las cosas, con las piedras, las flores, los árboles, los ríos se secan, las flores se marchitan, los campos pierden su fruto. Y todo lo físico se cae de pedazos. Y no solamente lo físico, pensémoslo también en términos sociales y relacionales, porque las relaciones también se desgastan, también tienden a deteriorarse. A menos que hagamos un esfuerzo mayor para evitarlo, a menos que pasemos tiempo, que conversemos, que estemos juntos. Pero la tendencia es a distanciarnos. Hasta en otras sociedades pasa esto. Formamos grupos, nos distanciamos los unos de los otros, ocurren las segregaciones, separaciones por estratos sociales, por etnia, por raza, por color de piel. Hasta el mismo universo se está apagando. La segunda ley de la termodinámica, todo tiende a la entropía, la energía tiende a dispersarse. Muchos dicen que el universo está muriendo, le llaman la muerte térmica del universo. Toda la existencia se está cayendo a pedazos. Y a eso se refiere Jesús cuando dice que el mundo necesita luz y sal. Necesita sal, porque este mundo se está pudriendo, porque se está cayendo a pedazos, se está deteriorando a tal punto que pareciera no tener vuelta atrás. Estamos sumidos en una oscuridad absoluta. Por eso Jesús dice que necesitamos sal y luz. Y segundo, aunque todo esto se está descomponiendo y deteriorando, Jesucristo dice que sí existe la luz y que es Él mismo. Él no se menciona en este pasaje, pero Él está indirectamente presente en esta metáfora. Fíjense que la figura literaria que utiliza no es que nosotros seamos como el sol o como estrellas, es que somos como una lámpara. Y la lámpara no es una fuente primaria de luz. La lámpara no puede producir luz por sí sola. La lámpara tiene que ser encendida. Jesucristo, hermanos, es la luz del mundo. Y nosotros nos podemos convertir también en esa luz del mundo si somos encendidos por Jesús. Nuestra luz deriva de su luz. ¿Y a qué es lo que se refiere? ¿Qué significa cuando Jesús es llamado a la luz del mundo en Juan 1 o cuando Él mismo se llama la luz del mundo en Juan 8? ¿Qué significa eso? Significa por lo menos tres cosas. Primero, que Jesús es la verdad. La verdad ilumina, la verdad hace que todo sea visible, como la luz. Segundo, significa que es gloriosamente bueno. No puede mentir, Jesús no puede engañar, no puede hacer nada malo, es hermoso en su gloria, es hermoso en su bondad. Y tercero, que Jesús es la luz en la medida que Él nos ilumina el camino por donde quiere que nosotros vayamos. Cuando todavía no conocíamos lo que había detrás del fenómeno físico de la luz, se pensaba que las cosas inanimadas, como las sillas que podemos ver ahora, emitían rayos de luz que viajaban hacia nuestros ojos y que por eso los podíamos ver. Pero ahora entendemos que no es así, que las cosas que no son fuentes primarias de luz pueden ser vistas gracias a una luz externa que las ilumina. Y por eso podemos ver las cosas. Y así es Jesús. Jesús es como esa luz mediante la cual podemos ver las demás cosas. Jesús es la realidad definitiva cuando dice en Juan 8, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando dice eso Jesús, está declarando que Él es el guía verdadero, que Él es el único que puede mostrarnos el camino y mostrarnos el mundo de la forma en que realmente es y cómo está destinado a ser. Por eso Jesús es luz. Y ahora, antes de pasar al último punto, me gustaría detenerme un poquitito en qué significa esto, porque cuando Jesús dice que es la luz, también declara que es la verdad, que es el camino, que es la puerta, que nadie viene al Padre sino por Él. Y para muchas personas detestan esto. Para muchas personas esta declaración resulta profundamente repugnante y ofensiva.
Sin embargo, es la esencia del mensaje cristiano. ¿Y por qué? El problema que ven las personas que rechazan esto, que quizá lo podemos conversar el sábado en nuestro retiro en el taller de evangelismo, lo que dicen las personas es, si tú dices esto, también estás diciendo que las otras religiones no tienen tanta verdad en ellas. Por no decir que estás diciendo que las otras religiones son falsas. Eso es ofensivo. Pero el cristianismo dice, efectivamente, así es. Pero no es posible. Yo creo que todas las religiones son ciertas. Todas las religiones tienen algo de verdad porque todas son expresiones de la misma realidad. Hermano, la verdad es que nadie puede hacer esa declaración sin caer en una contradicción profunda. Porque si una de ellas dice que es la única verdadera, las demás no pueden también ser verdaderas. Y Jesús no nos deja otra opción. En otras religiones vemos que se levantan personas que dicen que son profetas, que han recibido revelación especial. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice, no, yo no soy otro profeta. Yo soy Dios. Yo no tengo una revelación especial. Yo soy la revelación. Yo no apunto a la luz. Yo soy la luz. A Jesús solo podemos responderle, sí, eres la luz. O no, eres tinieblas. Pero no puede ser ambas cosas a la vez. Jesús no nos da esa opción. Es categórico. Y si Jesús es la luz, si solo Él puede renovar el mundo, restaurar nuestros corazones y nuestros deseos y la esperanza de nuestro futuro, entonces ya no hay optimismo porque entendemos que estamos sumidos en una oscuridad absoluta de la cual el ser humano no puede salir por sí solo. Pero tampoco hay pesimismo porque sabemos que en medio de las tinieblas resplandece una luz. Así que si Jesucristo es la luz, ya no hay optimismo ni hay pesimismo. Lo que hay es realidad. Y la realidad es que Jesús vino a salvarnos porque éramos pecadores y porque no podíamos salir de estas tinieblas sin Él. Pero Él nos ama tanto que quiso venir a rescatarnos mediante su muerte en la cruz. Esa es la realidad, lo que nos saca de esta disyuntiva entre el optimismo y el pesimismo del mundo. Así que fuera de este mundo en decadencia hay esperanza, existe luz y existe sal, pero también hay una transformación en nosotros. Y es que si somos unidos a Cristo, su luz, su sal y su poder preservador entra a nuestras vidas y ahora nosotros nos convertimos en la luz y la sal del mundo. Y eso, hermanos, la verdad es que para nosotros, en cierto sentido, tiene implicancias difíciles. Esto es lo que significa ser sal y luz. Esto es lo que significa ser misionales. Cuando Jesús dice que somos la sal y la luz del mundo, implica para nosotros por lo menos 3 cosas, que los cristianos deben ser de esta forma. La sal y la luz expone el deterioro y la oscuridad. Si somos sal y luz, entonces nuestra vida debería ser tan hermosa que cuando entra en contacto con cualquier otra cosa, la verdad queda expuesta. Por ejemplo, solo por nuestra presencia se deberían revelar las deshonestidades en los negocios, los chismes en la oficina, el racismo en nuestro vecindario, las promiscuidades en las fiestas. Solo por ser cristiano, por ser cristiana, solo por vivir de acuerdo a la verdad, estas cosas son evidentes. Por la forma en que aceptamos la crítica, por la forma en que lidiamos con la presión, por la forma en que tratamos a los demás, por todas estas cosas la belleza de Jesucristo va a brillar como una lámpara en un lugar oscuro y va a exponer las cosas a los demás que son buenas y que son malas. Y la palabra, bueno, si me ayudan acá, en el versículo 16, la palabra que se utiliza en buenas obras, gracias, que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras. Ese buenas, gracias Dios, nadie más se levantó, solo Él. El siguiente. Ahí. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos para que todos vean sus buenas obras. Existen 2 palabras en griego para decir bueno. Ágatos y kalos. Ágatos es bueno en términos de calidad. Y kalos significa hermoso. Y la palabra que se utiliza acá es kalos. Hermoso. O sea, lo que está diciendo
es que sus obras deben ser hermosas. No solo buenas en términos de calidad, sino en términos de su hermosura. Esta es la pregunta, hermanos. ¿Nuestra vida es tan extraordinaria que expone el contraste entre lo hermoso de Cristo y todo lo demás? ¿O nos difuminamos con el paisaje? Si nos mezclamos, entonces no hay nada que destaque en nosotros como destaca la luna en un cielo nocturno. La sal y la luz exponen el deterioro y la oscuridad. Segundo, si somos sal y luz significa que también traemos gozo a los demás. Y fíjense en esto. La sal no es solo un preservante. La sal también es un condimento. Probablemente el mejor de los condimentos. ¿Qué es lo que hace la sal? ¿Cómo funciona la sal? La sal realza los sabores. La sal hace que las cosas sepan mejor. En otras palabras, la sal no es insípida. Y esto es sumamente difícil, hermanos, porque por un lado la belleza de nuestras vidas puede traernos persecución. Que nuestras vidas se expongan a las deshonestidades en un negocio puede traernos persecución. Que nuestras vidas se expongan y denuncien la corrupción puede traernos persecución. Pero por otro lado, al mismo tiempo, eres el gozo de cierto grupo de personas. ¿Por qué? Porque eres la estabilidad en tu barrio, eres el pegamento que une tu equipo de trabajo. Porque el cristiano no debería mirar una situación y decir, ¿cómo me puedo aprovechar de esto? ¿Cómo puedo sacar ventaja de esto? Lo que debería hacer un cristiano cuando se enfrenta a cualquier situación es enfrentarla como lo hace la sal, que dice, ¿cómo puedo sacar lo mejor de este alimento? ¿Cómo puedo realzar su sabor? ¿Cómo puedo sacar lo mejor de esta organización? ¿Cómo puedo sacar lo mejor de este equipo de trabajo, lo mejor de mi barrio, lo mejor de la iglesia? ¿Cómo puedo traer gozo y hacer que las cosas sepan mejor? Un cristiano trae gozo y alegría a todo su alrededor haciendo que las cosas sepan mejor, como la sal. Y finalmente, ser sal y luz significa trabajar juntos. Hermanos, un grano de sal no va a salar nada. Los que tienen hipertensión saben eso. Tienen que ponerle poquita sal. Un grano de sal no va a sazonar nada. Debemos ser una unidad. Y es verdad que siendo sal y luz individualmente podemos impactar la vida de las personas, pero acá Jesús no habla de los cristianos en términos individuales, habla de los cristianos en un término colectivo. La figura que utiliza es como una ciudad en la cima de una colina. ¿Y por qué es tan importante que como iglesia reflexionemos en cómo nos ven los vecinos, cómo nos ve la comunidad, cómo nos percibe, cómo tratamos a los demás? Porque de esa forma es como ellos pueden conocer cómo es realmente Jesús. Una iglesia no debería ser un club social, debería ser una colonia. Debería ser una ciudad, una nueva humanidad donde las personas puedan ver cómo los negocios, las relaciones, la vida en familia, el trabajo, cómo todo puede llegar a ser bajo el gobierno de Jesucristo como Rey. Todo el Antiguo Testamento, ese era el propósito de separar al pueblo de Israel. Que todas las demás naciones vieran cómo es el mundo gobernado por Dios. Y la iglesia debería hacer eso. Deberían decir, así que realmente eso significa tratar a las personas con amor. Eso significa amar a los demás. Eso significa entonces ser éticamente correcto. Eso significa realmente vivir misionalmente en mi lugar de trabajo, en mi vecindario. Así que eso implica que Jesús gobierne el mundo. Quiero entrar en esa ciudad. Hermanos, ya para terminar, ¿somos nosotros la luz del mundo? Para ser la luz del mundo debemos ser encendidos. Debemos convertirnos, nacer de nuevo. Y si somos encendidos, preguntémonos si acaso somos como Moisés. Quizás los que adhirieron al plan de lectura recuerdan cuando Moisés baja del Sinaí y los demás les dicen que no podían ver su rostro porque era tan radiante, estaba tan iluminado que no podían mirarlo. Y tenían miedo de eso. Había demasiada luz. Hermanos, ¿las personas notan la belleza de nuestras vidas y reaccionan de la misma forma? A muchos nos gustaría decir, ojalá que así fuera.
Pero hermanos, pensemos. Moisés estuvo 40 días y 40 noches delante de la presencia de Dios, hablando con Dios, escuchando a Dios. 40 días y 40 noches. Y nosotros esperamos los mismos resultados pasando con Dios, ¿cuánto? ¿5 minutos? ¿10 minutos al día? ¿Media hora? 3 horas a lo sumo en la semana. ¿Será suficiente para hacer luz del mundo? ¿Será suficiente para resplandecer de la misma forma que lo hacía Jesús? Hermanos, todas estas cosas implican ser misionales y ser sal y la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Pero si creemos en Él, nosotros nos convertimos ahora en la sal y la luz del mundo para brillar en este mundo que se está cayendo a pedazos, pero que Jesús viene a rescatar. Hermanos, y no es nuestra obra, es la obra de Jesús en nosotros. Por eso necesitamos tanto buscarlo. Por eso necesitamos tanto pasar tiempo con Él, pasar delante de su presencia, hasta que nos ilumine tanto que nuestra vida sea un reflejo de su luz, como la luna es un reflejo del sol. Busquemos al Señor. Busquemos al Señor y reflexionemos en que lo necesitamos profundamente, porque es su obra en nosotros la que va a producir todo esto. Oremos, hermanos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque viniste a este mundo a rescatarnos, porque tú eres la luz de este mundo que brilló en las tinieblas y que nos encendiste a nosotros para que también nosotros podamos ser luz y testigos en la misión, para que podamos ser embajadores de tus